buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y antes que nada, y para no olvidarme, este fin de semana hay 2 eventos relacionados con el libro. Y les quiero decir, porque por ahí esta tarde o mañana tienen ganas, y se está celebrando la 6ª edición del Festival Borges Palusa, que organiza el escritor Daniel Meca, cuyo fin es acercar al autor de ficciones a una nueva generación de lectores. Acá Meca me mandó su libro, Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina. Es notable esto, ¿no? Porque dice, acá marqué en el libro, que Borges ya lleva dentro suyo la materia rockera, la rebeldía contra las estructuras, la inestabilidad de lo dado, la provocación como idea. Bueno, sobre este enfoque sobre Borges, muy original, trabaja este Festival Palusa, que está en esta tarde de sábado y mañana domingo en el MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. San Juan 328, hoy y mañana domingo, los 2 días. Y hoy tenemos también el Festival Oscuro Total, que organiza Héctor Jacinto Gómez, que está acá con nosotros. Especial Monstruos. Están en Daín, en la calle Tames. No, Nicaragua y Tames. Nicaragua 4899. Especial Monstruos, y participan, es muy original, me pareció la lista de participantes. Hay una criminalista, Laura Quiñones, está Julio César Criberi, el presidente de la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes, Silvia Mercado, la periodista Silvia Mercado, Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal, Claribel Terré Morel, Federico Andajasi a las 19, que se supone que yo voy a estar también porque lo voy a entrevistar. Así que un fin de semana movido, Pero acá no nos quedamos atrás, porque miren qué invitados tenemos hoy en el programa. Hernán Roncino con su nuevo libro de cuentos Caballo de Verano, y Jorge Consiglio con Las Circunstancias, su nueva novela. Bienvenidos los dos. Muchas gracias, Cristina. muchas Gracias por la invitación. Pero Totalmente. encantada. Ustedes con todos sus libros viven acá, me parece. Creo que sí. Yo creo que sí. Los últimos, seguro. Sí, seguro. Sí. ¿No? Un placer visitar Los Siete Locos. Yo me estaba tratando de acordar la última vez que vinieron. ¿Cuál fue? Yo vine con Sodio, creo. ¿Con tu novela Sodio, que fue la última novela? Exacto, ¿Cuánto hace de eso? la última vez. Y en el 2021, si yo no me equivoco, 2021. Claro, fue después de la pandemia. Fue después de la pandemia, exactamente. Fue después de la pandemia. Y antes vine con las otras, por supuesto. Pero vine ni hablar. Con Hospital Posadas. Con Hospital Posadas, con Tres Monedas. Con Tres Monedas. Exactamente. Incluso creo que vine con Villa del Parque, con el librito de cuentos. También. Me parece. Cuentos. Sí. Como yo vine la última libro de cuentos, con una música, ¿no? La anterior viniste con visita. una música. Exacto. Viniste con una música. Hace 2 años. Había tanto de jazz ahí, me acuerdo. Música, de pianos. Sí, de todo. Exacto. Un músico imaginario. Exactamente. Que yo me acuerdo, músico de jazz, yo lo fui a buscar, ¿viste? Porque decía, no lo conozco quién es. Y apareció, era cualquier otra cosa el tipo menos músico de jazz. Era un personaje de la novela. Sí. Así que yo bueno, pienso ahora que con los cuentos. Ahora Cuentos, que es tu primer libro fue de cuentos. El primero fue de cuentos, ahora pero circuló en una edición muy chiquitita, en una colección que dirigía Dalmiro Sáenz, en Longseller. Mirá. Y bueno, pero este libro recupera, digamos, los cuentos que fui escribiendo entre a lo largo de los años. Sí, más o menos 20 años de escritura. La primera parte sobre todo, ¿no? La primera Hay algunos parte, nuevos. Sí, la segunda parte son más recientes, pero en general son como 20 años de escritura que están reunidos ahí, y que yo los pienso como una especie de almácigo de las novelas también, una tierra donde se fue experimentando. De la famosa trilogía, ¿no es cierto? De las primeras novelas y de las otras también un poco, ¿no? Pero vos en un momento cambiaste, dejaste de contar tu pueblo. Exacto, y empezó otra búsqueda. Empezó otra búsqueda. En estos cuentos uno encuentra ese clima del pueblo. Sí, sin duda, en los primeros cuentos está fuerte, exactamente, sí. Pero me di cuenta, pensando en la estructura del libro, que hay como 2 grandes motores que me movilizan en la escritura, que no sé si dejé
verdaderamente atrás el espacio del pueblo, sino que es como algo que está ahí presente, pero también está presente el otro imaginario que aparece en la segunda parte, que es el de buscar nuevos horizontes, digamos. Entre esos dos espacios creo que se dispara mi escritura. Y en el caso de Jorge Consiglio, ¿qué novela es? ¿Cuarta, quinta? La séptima. Séptima, me quedé corta. Sí, considerando a Tres Monedas como una novela, en realidad es una novela, porque es más cortita. Sí, pero es novela. Pero es una Hay novela. 3 historias, ¿no? Exactamente, teniendo en cuenta el tramado, por ahí se podría considerar novela porque tiene cierta complejidad en cuanto a líneas narrativas, etcétera, etcétera. Yo Pero creo que sí. por la extensión, por ahí sería como para discutir el género, ¿no? Si sirviera para algo eso. Esta novela, bueno, la trabajé durante 2 Pero años. estás tomando personajes muy... Yo pensaba, Sodio, ese tipo, ¿no? Tan complicado. Y Eso ahora, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y ahora te vas a esta mujer, un personaje que te metiste en una, porque es mujer, está Sí. contado de una mujer, es una mujer de clase alta. Exacto. El tema del campo está muchísimo. Exacto. ¿Por qué elegís este personaje? En realidad mucho no elijo, Viene. digamos. ¿Cómo O sea, se me ocurrió una matriz que vino a propósito de una película que vi hace 30 años, que es Profundo Carmesí, que ahí vi como una especie de estructura que me podía llegar a servir, y a propósito de esa estructura empecé a buscar cosas. Y estas cosas que llegan tienen que ver... Sabes que yo estuve buscando lo de Profundo Carmesí, porque te vi que lo habías dicho en alguna nota que te hicieron. Sí. Es de Ripstein esa película, ¿no? Exacto, es de Ripstein, es una película vieja, yo la vi, ni bien me casé, es decir, hace unos 35 años, recuerdo el momento en que la vi. Y me quedó... Yo creo que no la vi. Es una película extraordinaria, muy cruenta. Es un estafador el tipo. Es un estafador, exactamente, un estafador que en realidad lo que hace el protagonista de la película de Ripstein es meterse en las correspondencias amorosas, ¿no? Esas correspondencias sentimentales, para enganchar a la gente que justamente tiene ese tráfico y estafarla, sacarle lo que se podía. Es lo que hace el hombre del que se enamora la Exactamente, la protagonista que no sé si se enamora o se obsesiona o qué, pero... Es tan lábil eso, ¿no? Se enamora o se obsesiona, Sí. ¿no? Qué cosa rara Y esa. bueno. Pero hay algo que tenía que ver, digamos, el protagonista o el personaje de Bob, en este caso en la circunstancia, se parece bastante a ese personaje de Ripstein. Es decir, es un estafador que entra a la clase alta para generar vínculos y aceptar lo que se les cae, digamos, en ese intercambio que también es espurio, Algún ¿no? vuelto que se les cae, decís vos. Desde un cuadro hasta un campo, a lo que fuera, digamos. Una ¿no? herencia. Una herencia. Es un cuerpo extraño dentro de la clase alta. Sí. Y a la protagonista me parece que justamente le convoca eso, ¿no? Que sea un cuerpo extraño, que sea alguien tan distinto, que sea alguien lleno de pliegues. Y como es alguien lleno de pliegues, es alguien lleno de intriga, ¿no? Entonces, justamente por eso me parece que la protagonista, que viene de una cantidad de déficit afectivos, ¿no? De crisis afectiva que la terminan... Yo puedo contar un poquito, porque Sí. nunca viste estas cosas Sí. hasta dónde llegar. Pero empieza la novela, ella está respondiendo a un interrogatorio policial. Empieza como en un tono de novela... policial. Policial, sí. Que, bueno, a que mí- después ya, en definitiva, se va para otro lado. Como un disparador, ¿no? Como un disparador. De la- de la Disparador. Claro, historia. también es una matriz. Es decir, a mí lo que me servía es eso. O Ella sea, va contando su vida. y- casi está enmarcado por eso. O sea, mi idea al comienzo de la novela era que entrara toda la novela en la respiración de ella. Es decir, ella toma aire para responder, y cuando comienza a responder, digamos, en ese lapso, en esos pocos segundos, que entrara toda la novela. Lo que pensé es esa cuestión de que cuando te morís recordás... El instante. Claro, eso, todo lo recordás en esos instantes donde estás cayendo de un piso 12, por ejemplo. Pensé en Olmedo, que cayó de un piso 11 en este caso. Y el resto fue aventura será? con el lenguaje, ¿no? Claro, O sea, pero, el resto fue... por eso te digo, es un desafío, porque es Hay escenas mujer. en el campo
que son extraordinarias en las circunstancias, ¿no? Hay una inundación. Pero está claro, porque bueno, es el tema civilización y barbarie que se desarrolla en este libro nuevamente. Claro. Pero te vi que vos decías en algún lado, no hay escritor que pueda quedar, argentino que pueda quedar afuera de este tema. Yo creo que de alguna u otra manera todos medios como que lo reformulamos a eso, ¿no? O sea, Mientras vos decías antes del instante, yo pensaba en un cuento de Borges, también ese que están por fusilar, ¿viste? claro. Claro. La brújula, la muerte y la brújula. La muerte y la brújula. brújula. Y entonces pensaba también, nadie está exento ni de Sarmiento ni de Borges. ¿no? Nadie, Estamos nadie. como atravesados por esos dos Y imaginarios. por la violencia, ¿cómo era que decía David Viñas? Y por Claro, la violencia. la- Bueno, claro. pensé mucho en Viñas. O sea, pensaste en Viñas. pensé en Viñas, irremediablemente pensé en Viñas, digamos, porque el ejercicio de la crueldad y de la violencia digamos, está atravesada la literatura argentina por eso. Y de los inicios. Claro. Totalmente, desde Echeverría, pero si vos pensás también en Mansilla también, digamos, ¿no? O sea, esa cuestión de meterse qué sé yo, en Gálvez también. Claro, claro. O sea, hay todo un movimiento que por supuesto no se queda, no son estratos, es decir, la civilización está en la ciudad y la barbarie está en el campo. Acá se mezcla un poco. Incluso todo Borges eso. y Bioy, ¿no? En la fiesta del monstruo, En la ese fiesta del cuento monstruo. tremendo que escriben, hay como Tremendo. una Totalmente. formulación de esas categorías. Y habría que fijarse en Cortázar también, porque También. supongo que en Cortázar también ocurre esa. En las puertas del cielo. Claro, claro. Nada, quería un poco, ni siquiera reformular. O sea, lo primero que se me instaló fue lo otro y el resto son relecturas acerca de lo que escribí, que, qué sé yo, que pueden ser erradas o no, que digamos, es mi punto de vista sobre lo que escribí, ¿no? Quiero decir, ¿Investigaste para hacer este libro? no tanto, es decir, para ciertas situaciones, por ejemplo, esta cuestión del timo que quería quebrar el realismo y quería que en realidad ocurriera un tipo que la enfermedad, en lugar de tragedia y pobreza, se diera vuelta a eso. La enfermedad trajera felicidad, prosperidad y lo volviera millonario un tipo. Claro. Ahí sí necesitaba a alguien que me asesorara para que no fuera tan inverosímil, digamos, lo que yo incrustara en el texto. ¿Y dónde encontraste? ¿Quién te asesoró? Una alumna que en ese momento estábamos armando una novela que ella era oncóloga y, digamos, se enganchaba con estas cuestiones. Entonces ella me asesora, como el campo. Bueno, el campo. Está el campo el amigo muchísimo, Roncino acá. pero también el mundo del arte está El muy mundo del metido arte, en esta claro. novela. La ciudad también, ¿no? La ciudad ni Recoleta, hablemos. toda esa Recoleta, zona. claro. Claro, porque están muy descritos los barrios, los bares, los lugares, ¿no es cierto?, por donde se mueven los Exacto. personajes. Sí. Y el tema del arte, pero sobre todo, visto el negocio del arte, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, Ella se dedica a eso, además. exactamente, también me parece que eso funciona para definir al personaje. Claro. Es decir, como la protagonista es de una clase, es aristocrática específicamente, digamos, es decir, tiene una herencia de sangre, digamos, eso le permite ese trabajo, digamos, sí o sí tenés que tener de alguna manera contactos o un tramado que haga que funcione. que eso sea posible, ¿verdad? Claro. Y me parecía que esa actividad podía llegar a funcionar. Y además, las opiniones sobre ciertos cuadros, pasaba lo mismo. Es decir, ella opinando sobre ciertos cuadros también la iba a definir, Claro. la iba a ubicar ideológicamente. Por eso te digo, hay todo un trabajo, vos nombrás a John Berger, ¿no es cierto?, en algún momento, Sí, sí. sobre la teoría, ¿no es cierto? Berger, me encanta leyéndolo sobre lo que él escribe sobre arte. Y de alguna manera, cuando trabajaba las opiniones de la protagonista, me servía los juicios de Berger para distorsionarlos, ¿no? Claro, O sea, y claro. para escribir los míos, pero Esa base está, y está- esas lecturas están. claro, ese Yo proceso. pensaba también en las novelas, en los libros de María Gainza. Claro. Trabaja tanto, ¿no es cierto?, el En- tema del arte. Pero entiendo que Gainza sabe mucho de arte. Sabe, es crítica de arte. Claro, yo no digamos. Vos no, pero descubrí que tenés lecturas sobre esto, no es un tema que te sea ajeno. Sí, pero digamos es pura ficción, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el cuadro de
Acá, El despertar de la criada. El despertar de la Claro. criada es un cuadro Me El que... parece análisis acá. que hace es extraordinario. Y no es un análisis... Sí. Yo no coincido, Fue ¿viste? muy Claro, claro. criticado en ese momento. Exactamente. Es un cuadro político. Es un cuadro político. ¿No? O sea, y me parecía que ahí se definía ella definiéndolo, criticándolo a... A mí me gusta esta idea, los dos libros son de la misma editorial que es Eterna Cadencia, que ponen detrás, en la solapa de atrás, siempre algo referente Sí. a algo que pasa en la novela. Acá Es un está El detalle, despertar ¿no? de la Un criada. detalle de la trama. Y que se en el desprende libro de de la Hernán trama. Roncino ponen Está- una edición de Muerte en Venecia. La primera edición alemana de Muerte en Venecia, Claro. porque hay un cuento que hace que referencia. remite a Muerte en Venecia. Exacto. ¿No? Esa Sí, es sí. una idea de edición, digo, que vale la pena. Sí, es muy rescatar. bonita la idea. sí. Estos cuentos, decíamos, transcurren en el campo y dirá el que nos está escuchando cómo vamos a parar a Muerte, en Venecia con el campo. Contá un Y poquito. podríamos hacer un paralelo. El campo que narra Jorge ahí es un campo más aristocrático, digamos, ¿no? Es una estancia y el punto de vista de los dueños de la estancia, Total. cómo se formaron, cómo miran la realidad, cómo mandan, ¿no? En cambio, en los cuentos, en mis cuentos aparece una pampa más popular, digamos, ¿no? Y sí. Una pampa más gringa en ese sentido. Claro. Que funcionarían como dos puntos de vista distintos Claro, del campo, no es claro. el mismo campo. No digamos. es el mismo campo. Estos son los trabajadores de la Exacto. tierra, no sé, partes, parcelas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. sí. No el campo argentino. Total, marcado por viñas. Los digamos. dueños de la tierra. Los dueños de la y tierra. y los Acá se peones. llama- Lo- y los- claro, lo que no labura sé la si tierra, tanto como sería. los peones. Por ahí son dueños de un pedacito. ¿o Sí, no? pero sí, hay distintas. Hay distintos hay modelos. distintas historias, obviamente, que aparecen acá. Hay un cuento que es una familia que vive en el campo y viajan a despedir a un tío en el pueblo. Después hay hay mucho de eso, el pueblo también. el pueblo, hay una pareja de clase media, de pequeña ciudad, que tienen allí una serie de tensiones y de crisis existenciales, y que son dos cuentos esos que funcionan como un díptico, que se van como van dialogando entre sí, y yo creo que ahí ya había una especie de germen de novela, digamos, también, ¿no? De tus Un primeras espíritu novelas. de narrar Claro. de largo aliento. Claro, con aliento. Se llama Caballo de Verano en homenaje a un cuento de Haroldo Conti. Sí, a una idea que aparece de Conti en un no es cuento. un cuento que se... El cuento se llama Las 12 a Bragado, y hay un personaje que corre de Chacabuco a Bragado, El tío, el tío del Agustín. protagonista. y él lo describe como un ansioso caballo del verano cuando pasa por los caminos Claro, hermosos. claro. Y me pareció siempre me pareció una idea muy bonita para pintar un clima, digamos, ¿no? La idea de un caballo de verano Cruzando, como clima, cruzando. ¿no? Lo que me llamó la atención de los textos es que tienen una estructura muy desafiante, es decir, muy distinta al cuento tradicional, ¿no? O sea, que hay todo un trabajo con la estructura y me da la sensación. Sí, Y Entonces, los duda. climas, los Y climas. los climas, que sí, No logran, son me piezas parece. como de relojería, ¿viste? Sí. Como la tradición del cuento cortasariano. O Bueno, del cuento, claro, tampoco ¿no? tiene un final que Exacto. impacte. No. Y eso me interesaba pensarlo en el sentido de buscar en la historia, detenerme en otras cosas. Por ejemplo, no tanto en la peripecia y en la resolución, sino en el clima, digamos, Sí, en la totalmente. atmósfera y en la Totalmente. construcción de personajes que se mueven con otra lógica, no la lógica que les impone la estructura, sino la lógica que viene de ese ambiente, digamos. Seguro. Ustedes se leen mutuamente. bueno, él es mi primer lector, o sea, yo digo, vamos, Por algo vinieron me lee mi editora Bueno. y Hernán tiene una mirada Y muy, Hernán. muy precisa, Sí, compartimos textos. muy precisa. Sí, ¿Cuándo sí. se conocieron? ¿Acá en Buenos Aires se conocieron? Sí, acá en Buenos Aires yo recuerdo. Hemos se ríe. No, En sé Los porque- Galgos. En Los Galgos. Me hizo exactamente. esperar una hora. Sí, Llegó eso, una eso hora me lo tarde. recrimina todo el tiempo. Ah, O sea, sí, el primer- yo no me acuerdo sí, de eso. sí, te ¿Quién juro. citó a quién? No, No nos sé. encontramos porque había un proyecto de revista que se llamaba El Astillero, Ah. que organizaba Marcos Marcos Herrera. Herrera, un gran escritor también.
y nos encontramos para conocernos en Los Galgos y llegó una hora tarde. Yo lo esperé una Ya hora. lo habías leído. No, ¿te sí, yo lo interesaba? había leído el bien, lo había leído Bien. y yo- mirá, esperé una hora y encontré un gran amigo. No, Y a total- partir de ahí, Yo había leído el primer libro, el libro de cuentos. Ese de cuento. de ¿Cómo se Dalmiro. llamaba? Vomitando. Sí, ¿cómo era? Vomitando. mejor no recordarlo. El título no, Espantoso. mejor no lo decimos. Bueno, está bien. Sí, no, pero estuvo bueno, o sea, digamos, porque después, o sea, la novela la presentamos con Coan. Bueno, a Exacto. partir de ahí La surgió descomposición. la descomposición. Empezamos ya a ser amigos, ¿no? Y había Este, mucha gente que los confundía al principio. muchísima ¿no? gente, pero pila de Muchísima. gente que los confundía. No, Bueno, no, porque pero hay, es hay cierto. algo en la escritura que puede ser similar o que remite. Y tenemos como marcas parecidas. Onetti nos gusta. Claro, ¿no? claro, claro. Hay una escuela Total. parecida que no. ¿Quién fue al taller de la ISECA? ¿Alguno de No. ustedes? Ninguno. Yo Yo no. al de ¿Dónde saqué? Martini fui. Perdón, al de Juan Martini. Martini, que murió Sí, ya hace unos años, es Juan verdad. Martini. Sí. Se lo recuerda poco a Juan Martini. Sí, y es un Yo gran creo que escritor. sí. ¿eh? Tiene- Es tiene un Yo gran creo que sí. escritor. Sí. Hay grandes novelas de Martini y está completamente invisibilizado. Hay un sistema como de odio dentro de la literatura. ¿Vos decís odio? No sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que a Martini se le baja una línea fuertísima. No necesariamente por su ficción. Me parece que hay, qué sé yo, hay cosas que... Él fue editor de Alfaguara. Sí, ¿te acordás? Alfaguara. Fue de Sí. Alfaguara, de Bruguera, en De Bruguera. España Pero también. sí, Publicó Onetti, él estuvo a Cortázar. exiliado. Yo lo conocí a él cuando volvió al exilio, como a tantos escritores en ese claro. momento. Parece la prehistoria lo que estoy hablando. En los Yo 80, empecé a ¿no? trabajar Claro. en esa época, claro. Claro. Y bueno, y apareció también Juan Martini, que venía de España, que había dirigido a Bruguera. creo. Bruguera, sí, y acá exactamente. dirigió Alfaguara. ¿cómo no? Dirigió Alfaguara, sí. Unos Sí, cuantos tiene años, en los 90. Grandes novelas, ¿no? Sí. Pero, y sí, libros importantes, y después desapareció. Desapareció. Sí. Bueno, de hecho, digamos, terminó muy solo, ¿no? La muerte no fue, Sí. me parece... Sí, no, eso es seguro. Pero La más vida allá de entera, ¿no? La máquina la de vida escribir, entera, tenés razón. Sí, libros que en su Colonia, momento Claro. Puerto circularon Apache, mucho. una novela. Puerto Apache. Rosario Express, Los los cuentos, cuentos eran sí. extraordinarios Es también. Bueno, lo estamos recordando. para acá. recordarlo Sí, y, sí. y recuperarlo Pero también. no había pensado yo que, como vos decís, que directamente, qué sé yo, fue algo adrede. A veces no sé pasa si- y es muy injusto con los escritores. Sí, Hay sí, escritores sí. que mueren y no se Supongo los que se recuerdan combinaron más. dos cosas, no sé si adrede, pero digamos, está esto y está el capricho de la circulación de los libros, ¿no? También. Es un misterio. Que eso es, que es verdaderamente Cada un vez- misterio, cada vez muy me misterioso. sorprende más, en Sí, muy serio. misterioso. Es muy misterioso. Sí, Bueno, sí. hoy recién hablábamos de Silvina Bullrich, de esas autoras que Era en una otra época época, era era la otro centralidad, ¿viste? De la circulación de los libros y después... Totalmente. Absolutamente. Es como que en la discusión social aparecían las novelas argentinas. Eso es increíble. Eran parte de Claro, de la polémica, de la discusión claro. en los 60. Claro. Claro, Bueno, eso ese es- lugar se ha perdido. Se perdió absolutamente. Bueno, de hecho, hubo escritores que fueron tapa de la gente. No sé, qué sé yo, Manucho, ponele. Sí, claro. O sea, en eran esa- personajes, los- eran figuras. Claro, la tapa Eran de la gente, personajes. me refiero a los personajes del año. Pero estaban en todos lados, qué sé Claro. yo. Había un rol central, Sí. sábado. Te pueden gustar Claro. o no cada figura, Claro, pero te claro. quiero decir el lugar que ocupaban. ¿no? Total. La literatura perdió ese lugar. Sí,